Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Cuando usted piensa en los peores escándalos de corrupción o de crimen transnacional en América Latina, ¿en qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? Quizás es el caso de Odebrecht, esa multinacional de construcción brasileña que tuvo influencia en toda América Latina, influencia en negocios sucios, multimillonarios, con empresarios y gobiernos de toda la región. Ese es algo que uno tiene en mente. Otros son los famosísimos Panama Papers, los papeles de Panamá, una filtración de millones de documentos que implican a más de 200.000 empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas utilizadas para evadir impuestos. O quizás pensamos en el Chapo Guzmán, ese narcotraficante mexicano que lideró un imperio de la droga, el cartel de Sinaloa, hasta que lo atraparon y lo extraditaron a Estados Unidos en el 2017. Hoy tengo un invitado muy especial en el programa. Es alguien que se ha dedicado con mucha valentía, con mucho profesionalismo a investigar, a destapar, a revelarnos detalles de todos estos eventos. Se trata del reconocido periodista venezolano Joseph Polisuk. Es ganador del premio Knight 2018, un prestigioso galardón mundial del periodismo que recibió por su trayectoria, una trayectoria donde ha investigado, como dije, algunos de los casos de corrupción más importantes de nuestro continente. In my experience, when a society becomes polarized, truth is one of the first casualties. Instead of choosing the left or the right, I choose human rights. Thank you. That has been my compass in this profession, in this adventure, and I hope it always will be. Y es que Polisuk con frecuencia arriesga la vida. La arriesga al adentrarse tocando, investigando, revelando temas, personas que pocos periodistas se atreven a tocar. Ha encontrado valiosísima información que incrimina a políticos y empresarios importantísimos de toda América Latina. Él los publica en una página de internet del cual él es el cofundador y es uno de sus jefes, que se llama armando.info. La gente siempre le pregunta que quién es Armando y ellos dicen que no, que es armar la información, Armando Info. En los últimos años, como era inevitable, era fácil suponer, él ha tenido todo tipo de amenazas, de restricciones, de situaciones muy difíciles. Lo ha hecho víctima de múltiples ataques. Es tanto así que hoy ya no vive en su país. Ha tenido que abandonar Venezuela y continuar con sus investigaciones desde el exilio. Hoy, en el estudio, Polisuk nos habla de sus experiencias y de sus sorprendentes e importantes descubrimientos. Esta es mi conversación con el talentoso y muy valiente periodista Joseph Polisuk. Miren. Usted es un periodista venezolano, pero ahora vive exiliado en Bogotá. ¿Por qué? Somos 3 periodistas venezolanos que estamos temporalmente en Bogotá para seguir publicando un trabajo que nos han prohibido publicar en Venezuela y por el que nos han demandado. Nosotros hemos decidido continuar con esta investigación porque no se trata de una investigación más, se trata de una investigación sobre el programa de los CLAP, que es el programa de alimentos subsidiados del gobierno venezolano. Estamos hablando en un país con hambre de la comida que reciben los que tienen más hambre. ¿Por qué se desmayó? Porque tenemos muchas horas en la cola para una caja de comida. ¿Cómo? Tiene demasiadas, es cada hora parada aquí y no nos pasa. ¿Y por qué está parada aquí? Porque nos van a dar una caja de comida, para una caja de la comida. ¿Y qué es lo que ustedes encontraron de sus investigaciones de los CLAP? Hemos analizado los alimentos de estas cajas CLAP que reparte el gobierno y ¿qué hemos encontrado? Analizamos 8 marcas de leche y en el peor de los casos, un vaso de leche normal equivale a 41 vasos de esa leche que reparte el gobierno, si es que podemos llamarla leche. Tiene bajo índice de proteínas y alto nivel de carbohidratos y sodio, por lo que no cumple con los requerimientos para considerarse leche, sino un producto a base de lactosa. La investigación fue hecha por el portal de noticias armando.info. O sea, es leche que tiene agua, que tiene otras cosas, que no es leche. ¿Tú has probado una leche salada? No. Eso se está tomando en estos días en Venezuela. Hemos descubierto que es alta en sodio y baja en vitaminas. ¿Y qué otra cosa encontraron sobre los CLAP?
Bueno, hemos identificado una serie de grupos y empresarios que se han llevado buena parte de la torta en un país donde incluso los empresarios tradicionales consentidos por el chavismo no tienen acceso a las divisas. Los empresarios que están detrás de esta trama y que nosotros hemos identificado son colombianos. Encontramos empresas recién creadas en paraísos fiscales que esconden a estos nuevos empresarios que están llevando la comida a Venezuela. Pero además hemos encontrado sobreprecios en las propias facturas que ellos dan. ¿Qué reacción han tenido esos empresarios que ustedes acusan? Bueno, la reacción originaria fue demandarnos. Nos demandó un ciudadano colombiano llamado Alex Saab. Esta persona, este ciudadano colombiano que los demandó, presumiblemente los demanda porque cree que ustedes lo están difamando, que no es cierto lo que ustedes lo acusan de haber hecho. Lo único que demostramos es que él estaba detrás de estas empresas registradas en paraísos fiscales y con pruebas. En cambio, hoy en día en la prensa colombiana y en México las autoridades empiezan a vincularlo ya no como el empresario detrás de este programa de alimentos, sino como un hombre vinculado como testaferro o no sé de qué otra forma al presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué otros negocios tiene el señor Saab? Nosotros empezamos a verlo en diferentes negocios, no solamente el de los alimentos subsidiados, también en Trenaco, que es una empresa petrolera, y mucho antes en el caso del sucre, que era una moneda de libre convertibilidad en la zona del ALBA, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, y también en unas viviendas prefabricadas que nunca construyeron y cuya foto la pueden encontrar en nuestro site en armando.info. ¿Quién es el abogado del señor Saab? Tiene un abogado en Venezuela que se llama Amir Nazar y tiene un abogado en Colombia que se llama Abelardo de las Priela. Otra de las investigaciones que ustedes han hecho tiene que ver con el coltán. ¿Qué es el coltán? El coltán, también llamado oro azul, es un mineral estratégico muy empleado en la miniaturización de la tecnología y ha provocado guerras en el África subsahariana. Y resulta que nosotros, en la triple frontera de Brasil, Colombia y Venezuela, tenemos coltán. ¿Y su investigación qué reveló? Sí, eso fue hace unos años con mi compañera Emilia Díaz y empezamos a rastrear varios cargamentos ilegales de coltán y llegamos a determinar que uno de ellos era comerciado en Corea del Sur. ¿Y quiénes estaban detrás de ese negocio? ¿Quiénes eran los beneficiarios? Bueno, lo que hemos descubierto son redes informales que empiezan a emerger en el sur de Venezuela y en toda la Amazonía con respecto a eso. ¿Qué relación hay entre el cartel de Sinaloa y el aeropuerto Simón Bolívar, el principal aeropuerto internacional de Venezuela? Es una investigación que publicamos hace ya un par de años y fue muy interesante porque nos permitió determinar que el cartel de Sinaloa, incluso a través de determinar la identidad de uno de los pilotos del Chapo Guzmán, pudimos ver que despegaba y aterrizaba aviones desde el terminal auxiliar del aeropuerto de Maiquetía al lado del hangar presidencial donde entraba y salía el avión del expresidente Hugo Chávez. Y ustedes también investigaron Odebrecht, tienen ciertos datos sobre Odebrecht, pero tienen una visión más amplia del rol que jugó Odebrecht más allá de la corrupción. Cuéntenos. Sí, nosotros estamos investigando el caso Odebrecht todavía en compañía de otros aliados latinoamericanos como IDL en Perú, en Argentina, el diario La Nación, la prensa en Panamá. Y es bueno que sepamos que lo de Odebrecht no fue un mero intercambio de sobornos a cambio de sobreprecios. Odebrecht incluso dispuso el equilibrio político de la región. Y eso lo pudimos determinar cuando vimos que, como un caballo de Troya, Odebrecht se metió a hacer lobby y a jugar duro en el Congreso brasileño para que Venezuela entrara en el Mercosur. Se suele creer que la alianza bolivariana hizo que Venezuela terminara de salir de la comunidad andina al Mercosur. Y resulta que lo que Lula y Chávez no lograron, lo logró Odebrecht. Recientemente en Colombia hubo unas muertes de gente que estaba vinculada a esta investigación, a abogados, jueces, etc. La Fiscalía informó que Alejandro Pizano murió por ingesta de cianuro. El joven era hijo de Jorge Enrique Pizano, quien también murió la semana pasada, días antes del deceso de su hijo. El padre era auditor de la Ruta del Sol 2 y apareció en las grabaciones divulgadas por Noticias 1, hablando en 2015
con el entonces abogado Néstor Humberto Martínez sobre aparentes coimas de Odebrecht. ¿Qué nos puede decir de Odebrecht en Colombia? No he estudiado tanto la trama de Odebrecht en Colombia, pero por lo que queda claro es que, como en Venezuela, de otra manera, en Colombia tampoco se ha llegado hasta las últimas consecuencias. Y a mí lo primero que me viene a la memoria, lo primero que me viene a la mente, antes de dar conclusiones, porque creo que habrá que investigar estas muertes, es cómo murió en enero del 2017 un juez de la Corte Suprema en Brasil en un accidente inesperado, un accidente aéreo, poco después de que él abrió la investigación en la Corte Suprema de Brasil. Estamos decretando luto oficial por un periodo de 3 días. Un modesto homenaje a quien tanto sirvió a la clase jurídica, a los tribunales y al pueblo brasileño. Los Panama Papers, los papeles de Panamá, una filtración enorme de datos financieros de todo tipo de personas, empresas, de todas partes del mundo. Usted también tuvo que ver con eso. Sí, Moisés, yo creo que los Panama Papers son un espejo del mundo. Nosotros lo coordinamos en Venezuela y creo que muestran en Venezuela y en América Latina cómo funciona la región. A lo que me refiero es que en Europa vimos mucha evasión fiscal, pero en Venezuela y en Latinoamérica vimos más corrupción. Cómo políticos y personas políticamente expuestas guardaban y ocultaban el dinero en paraísos fiscales. ¿Como quién, por ejemplo? Bueno, el caso más emblemático en Venezuela es el de la famosa enfermera devenida luego en tesorera de la nación, que con su esposo, guardaespaldas de Hugo Chávez, les encontramos una fortuna. ¿Quién es? ¿Cómo se llama esta enfermera? Claudia Díaz y Adrián Velázquez. Básicamente, los Panama Papers fue una investigación a partir de esta filtración de un bufete. Y así pudimos conectar los puntos y determinar que ellos habían guardado una fortuna en un paraíso fiscal. En España, la Audiencia Nacional dio luz verde a la extradición hacia Venezuela de Adrián Velázquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén. La pareja, uno ex guardaespaldas de Hugo Chávez y la segunda ex enfermera del fallecido mandatario venezolano. Ellos son solicitados por las autoridades en Caracas con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ese es el caso más escandaloso en Venezuela de los Panama Papers porque muestra fortunas súbitas. Pero aquí hay casos, creo que, más preocupantes que hay que ponerles la lupa. Por ejemplo, el caso de la triangulación de pasaportes venezolanos que a contracorriente de la ley y clandestinamente se imprimían por una empresa alemana en Alemania, pero a través de un banquero peruano llamado Pancho Pardo por orden del gobierno cubano. Y aquí lo más grave es que entonces el gobierno cubano tenía acceso al registro civil venezolano y de manera que muchos se preguntan si pudieron crear identidades falsas. Usted también ha investigado mucho el Poder Judicial, a los jueces, a jueces corruptos. Y hubo una instancia en la cual ustedes estaban investigando a los jueces y los retuvieron. Cuéntenos eso. Todo eso lo hemos hecho en el site armando.info. Nosotros, una de nuestras metodologías en un país con fuentes cerradas como Venezuela es determinar cómo está la justicia venezolana. Y a través de datos pudimos determinar que al menos 40% de los jueces penales del país no son solamente simpatizantes del gobierno, son militantes de base, están inscritos en el partido de gobierno. ¿Qué justicia puede haber en un país como ese? Hábleme de su oficio. Usted es un periodista que hace investigación de temas muy sensibles. Eso tradicionalmente lo hacían las grandes empresas periodísticas, el New York Times o los periódicos de América Latina, en el caso de Venezuela, el Universal, donde usted trabajó. Pero ahora usted compite con ellos a través de una página web. Cuéntenos esa dinámica. Sí, yo creo que El País de España habló hace un par de años sobre la primavera de los medios digitales en Venezuela. Buena parte del periodismo en Venezuela ha emigrado a la web para conseguir buenas plataformas. Y no ha sido fácil en un entorno con fuentes cerradas, pero llevamos ya 5 años tratando de hacer periodismo de investigación y yo no sé si me estoy adelantando, pero me preguntarás cómo lo hacemos. Yo te diría 3 metodologías que nunca fallan.
Una es periodismo tradicional, que no va a morir nunca. Creo que hay que identificar las viudas del poder en una sociedad en transición. ¿Qué son las viudas del poder? Sí, en un país en transición tienes que saber quién estuvo, quién fue testigo y cómo te puede ayudar, convencerlo y ganarlo a tu vera y explicarle por qué hay que compartir esa información. Pero al final esto es periodismo tradicional. Después estamos tratando de hacer nuestras propias bases de datos y tratando de cruzarlas con información afuera. Y la tercera, que no falla y que es muy importante, son redes formales e informales de periodismo. Y los Panama Papers es la mejor de ellas. Como 400 periodistas, muchos de ellos que ni nos conocíamos, logramos hacer match y llevamos a buen puerto una filtración grandísima. Ustedes también son muy innovadores en cuanto al tipo de datos que buscan y cómo utilizan datos sorprendentes para llegar a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, el movimiento de barcos de carga en el mundo. Cuéntenos. Bueno, en la investigación que ha liderado mi compañero Roberto Denis sobre los CLAP, el programa de alimentos subsidiados, siempre estamos pendientes de qué llega a los puertos de Venezuela, de qué comida llega y a través de qué empresas. Y así empezamos a cruzarlas y esa es una de las metodologías que empleamos. Entonces, hemos digitalizado algunas bases de datos de puertos y de esa forma, eso es un insumo y una fuente de las que tenemos. Evidentemente, usted tiene un oficio muy peligroso. Usted atenta a intereses muy importantes, donde estamos hablando de cantidades de dinero enormes, pero también muchos de estos personajes que usted investiga son personajes que están asociados con grupos violentos. ¿Qué lo hace a usted correr estos riesgos? ¿Por qué? Yo no sé, yo trato de quitarle un poco de épica porque eso es lo que nos gusta y hemos aprendido a hacerlo, pero por supuesto que hay que cuidarse y en Colombia hay una frase que a mí me gusta mucho y que creo que no debemos descuidar, más allá de usar las mejores tecnologías, no hay que dar papaya, hay que tratar de cuidarse y de ser discreto. ¿Ustedes creen que van a ir más allá de Venezuela? Ya están internacionalizando muchas de sus investigaciones. ¿Es su próxima etapa empezar a ver estas situaciones de corrupción en otros países? Bueno, es lo que queremos. No sé si lo vamos a lograr, pero el chavismo, el proyecto político del chavismo es regional. Por tanto, la corrupción venezolana cruza fronteras y de esa forma hemos podido conectar algunas investigaciones con otros países. Una pregunta que debe tener todo el mundo es ¿cómo viven ustedes? ¿De qué se financian? Esa empresa que ustedes tienen, Armando Info, ¿de dónde saca el dinero para hacer estas investigaciones? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer un modelo de negocio sustentable. Viniendo de Venezuela, la independencia para nosotros es muy importante porque los medios hace 5 años fueron comprados o fueron cerrados. En Venezuela, los medios de comunicación son víctimas del régimen de Nicolás Maduro. 49 de ellos han sido obligados a abandonar sus transmisiones en lo que va solamente en este año. Tan solo la semana pasada le tocó el turno a 2 televisoras internacionales y 2 emisoras de radio con más de 3 décadas de operación. Pero mientras tanto, hemos tenido donaciones, vendemos bases de datos, vendemos libros, el libro de los Panama Papers está a la venta y tratamos de hacer eventos también. Como usted sabe, en Venezuela y en otros países de América Latina, una de las cosas que hacen los gobiernos es comprar a los medios de comunicación que los son críticos. Y muchas veces esas compras no son abiertas, son a través de interpuestas personas o de empresarios que se declaran empresarios independientes y tienen mucho dinero para comprar y después acallar medios de comunicación que son muy críticos. Y usted me contó de un incidente en el cual intentaron sobornarlo. Sí, una vez nos ofrecieron trabajo para callar una historia. Esa es una de las grandes tentaciones, que te pongan un maletín en la mesa y que termines aceptándolo. Afortunadamente, nosotros dijimos no gracias, espero que la próxima sea igual. Joseph Polisuk, periodista de investigación, valiente. Dependemos de muchos como él para que en nuestra región empiecen a estar más claros quiénes son los artífices de las tragedias que acosan a muchos de nuestros países. Creo que colectivamente todos estamos agradecidos a estos jóvenes periodistas que están dispuestos a correr todos los riesgos con tal de que nosotros sabemos qué pasa. Muchas gracias, Joseph. Gracias a ti.